¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y profesor. Les saluda Víctor Manuel Ávila en este que es el entregable final de la materia Contexto Socioeconómico de México. Y vamos a hablar rápidamente del contexto político y cómo está afectando a México. Bueno, hay que recordar que hablando particularmente del contexto político, hay que tener en claro que México, oficialmente llamado los Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia, entre comillas, presidencial. Está dividido en el poder ejecutivo, legislativo, el poder ejecutivo que es por mandato constitucional. El poder ejecutivo de México reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que simultáneamente también es el jefe de Estado y jefe de gobierno, asimismo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido por sufragio efectivo y no existe la posibilidad de que sea reelegido. El periodo gubernamental es de 6 años y bueno, este tema de la no reelección que nace a raíz de Francisco I. Madero con el tema de la Revolución Mexicana, cuando saca justamente del poder a Porfirio Díaz. Y bueno, el poder legislativo, que está en las manos del Congreso de la Unión, el cual se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados, de los cuales 300 se eligen a través de un voto popular y 200 se eligen a través de la representación proporcional. El Senado de la República elige a sus miembros a través de la representación proporcional, eligiendo a 32 de sus 96 miembros cada 2 años. Los principales partidos políticos que tiene México es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que es de centro o centro-izquierda, que es el partido más viejo del país. Ejerció el poder durante 70 años consecutivos antes de ser derrotado y regresó al poder en el año de 2012. Muchos dirán, México no aprende y no aprendió de la historia, no aprendió de 70 años. La realidad es que las elecciones federales se las robó el Partido Revolucionario Institucional. Hay documentos que lo comprueban. Así es que nada más hay que echar un poco de lente ahí en la internet para darse cuenta que la elección de 2012 fue robada, así como la elección anterior a 2012, también robada por el Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional, bueno, hablando del PAN, de centro derecha, Partido Liberal Conservador, tuvo 2 sexenios. El primero lo tuvo con el señor Vicente Fox, que se destacó más que nada por sus declaraciones chuscas y por el tema de un crecimiento económico bastante discreto a comparación de otros países de Centroamérica y América Latina que crecieron a tasas agigantadas. El caso de Panamá, el caso de Costa Rica, el caso de Perú, países que fueron creciendo a tasas muy elevadas de conformidad con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL. Y después el sexenio que tuvo con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que se destacó entre otras cosas por su problema de alcoholismo, por el tema también de hacerle la guerra al narco. Se le ocurrió que era una gran idea hacerle la guerra al narco y fue el sexenio con más muertes registradas por el tema de la guerra contra el narco, además de que siempre pregonó el señor Calderón ser el presidente del empleo y bueno, se convirtió en el presidente del empleo, pero del empleo perdido. Muchos perdieron su trabajo en el sexenio de Felipe Calderón. Todavía hay gente que piensa que fue el mejor presidente de México y yo me río de lo que dice esa gente. Y bueno, tenemos al Partido de la Revolución Democrática, este partido de centro izquierda, Partido Socialista de Izquierda, que nace justamente con las asociaciones de izquierda de aquella década de finales de los 80s, que lanzaron justamente como su candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, un partido que estaba en pañales, que si bien es cierto que había gente que apoyaba al Revolucionario Democrático, pues no hubo una gran recepción en cuanto a los votos. Y actualmente el presidente, para nuestro infortunio, se llama Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, desde el 1 de diciembre de 2012, y este señor se ha caracterizado pues por sus diversas situaciones que ha tenido, tanto en entrevistas como en presentaciones. Este ha sido quizás el mayor presidente bufón en la historia de México, y se le ha salido también de control el tema del narcotráfico, el narcotráfico que ha pegado recientemente ya también en la capital mexicana, que desde hace rato se escucha en el Estado de México, cuando
se comentaba que únicamente el narcotráfico se manejaba en algunos estados del norte del país. Lo cierto es que los cárteles están arrasando con la seguridad y con el tema de los derechos de piso. La cosa está muy delicada aquí cerca en Ecatepec, con el tema del transporte público. Bueno, están en todos lados esas mafias. Y bueno, ya afortunadamente le queda poco al señor Enrique Peña Nieto, porque las elecciones presidenciales serán en julio del año entrante, las del Senado de la misma manera y las de los diputados también de la misma manera. Bueno, hay que platicar rápidamente de el tema del contexto económico de México, y es que México en realidad a nivel económico es muy importante. Está dentro de las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. Sin embargo, ese tema que ya también comentábamos en alguna aportación del foro, que dependa tanto de Estados Unidos, y es que desafortunadamente es su principal socio comercial. 80% de sus exportaciones de México se van a los Estados Unidos. El año 2016 fue muy duro. El Producto Interno Bruto tuvo un decremento del 2.1% comparado con el 2.5% que tuvo en el 2015, y esto se debió a la incertidumbre justamente por el tema Donald Trump, por saber si llegaba a ser el presidente de los Estados Unidos, y las políticas proteccionistas que traía Donald Trump, el tema del dólar, que el peso se redujo bastante en valor, llegando hasta ser 20 pesos un dólar. También el tema de Trump del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, vigente desde el 94, y que también planeaba hacer modificaciones, y eso todavía está en el aire, además de la deportación de los migrantes indocumentados y el muro que insiste el señor Donald Trump que lo vamos a pagar acá en México. Y bueno, como Enrique Peña Nieto pues no tiene el valor ni tiene el carácter de ser un presidente ético, ni de ser un presidente con esa categoría, pues no le ha dicho nada al señor Donald Trump, ¿verdad? Y bueno, el tema con México, pues México tiene un crédito, una línea de crédito flexible los próximos 2 años que tiene a manos del Fondo Monetario Internacional, esa línea de crédito, bueno, para cualquier efecto negativo, pensando justamente en este tema de Donald Trump. Y desafortunadamente, hablando de la captura del Chapo Guzmán en el pasado enero de 2016, pues tal parece que la captura del Chapo desembocó justamente en más y más problemas del narcotráfico. Hay muchos carteles que se han anunciado como nuevos, y la organización, la Amnistía Internacional incluso cree que actualmente hay una crisis nacional de derechos humanos. Así es que esto se debe justamente al asesinato de periodistas que se han dedicado a cubrir las notas contra el narcotráfico. En 2016 el desempleo bajó a 4.1%, pero el sector informal es el que sigue siendo el gran sustento para los empleados de la población activa, con más del 60%, y también una desigualdad, que siempre se ha hablado de desigualdad en México, tanto en ingreso como exposición de desastres naturales, y más del 45% de la población vive en la pobreza. ¿Cómo se puede evitar la pobreza? ¿Cómo hay que hacer para evitar la pobreza en México? Bueno, hay varias situaciones que se me ocurren a mí para erradicar la pobreza. La primera es el tema de que ya no podemos seguir viviendo así. Ya somos demasiados en este país, y al igual que hizo China en su momento para controlar su demografía, México tiene que trabajar en políticas públicas que le permitan a las familias tener hijos en un número limitado. Si los mexicanos tienen más de 2 hijos, hay que cobrarles impuestos muy elevados, porque este es un país de tercer mundo que no puede proveer los servicios ni siquiera básicos. No hay suficiente agua, no hay suficiente luz para toda la ciudadanía, y eso es un sinónimo de pobreza. Así es que el objetivo, de conformidad con la ONU, es erradicar la pobreza para 2030. Bueno, todavía parece algo distanciado, y para ser sincero, así como está la cosa en el ámbito social, en el ámbito político y económico, pues pareciera simplemente una utopía. Y bueno, el objetivo, lo que se debe de hacer para combatir a la pobreza, primero que nada es cambiar la mentalidad, esa mentalidad de
de los cangrejos en la cubeta, y el cangrejo que se quiere escapar de la cubeta y que los otros cangrejos lo bajan, tiene que desaparecer. Se tiene que estar consciente de la realidad del país. Tenemos que dejar de vivir pensando en que un iPhone, tener un iPhone 7, tener un Samsung Galaxy S7 es tener un buen nivel de vida. No, señores, tener un buen nivel de vida no es eso. Tener un buen nivel de vida es no encontrarse con tránsito. Tener un buen nivel de vida es usar el transporte público, que haya espacios, que esté limpia la ciudad. Eso es tener nivel de vida. Que uno salga a las 2 de la mañana caminando a unas cuadras sin el miedo de ser asaltado, de ser robado. Eso es nivel de vida. Eso es de lo que carece México, y siempre hay que mirar más allá del entorno propio. Necesitamos construir una nación de empatía. Cada vez se ha perdido más el tema de la empatía. Ahora es muy fácil ver videos en las redes sociales de violencia excesiva, y lo que hace la gente es burlarse, pero ese no es el camino. Es muy importante tener experiencias en comunidades pobres o marginadas para tener una empatía mucho más diferente de la que se tiene actualmente. Así es que hay que trabajar justamente en eso, y en el cambio de las políticas. El tema sin duda de las políticas públicas, que no se ha manejado de buena manera. Hay muchos programas que han resultado ser un fraude. El tema del programa del primer empleo, que empezó muy bien y de repente se cayó. El programa también del Seguro Popular, que justamente Ricardo Rafael ha hablado mucho de que se va a convertir en uno de los grandes fraudes de la historia de México. Y es que no hace falta conseguir dinero para estos programas. Estos programas tienen que medirse. Estos programas necesitan de un control, de un sistema integrado para que se apliquen y no nada más se desperdicie el dinero. Hay muchas obras también que a nivel desde municipal, estatal y federal son obras que han resultado ser un fraude y que han desembolsado millones y millones de pesos en ellas, y que al final o se han cancelado o no sirven para absolutamente nada. El gobierno tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas. La participación ciudadana también tiene que jugar un papel importante, y tenemos que seguir siendo un país que innove en tecnología. Es muy importante las tecnologías para poder crecer. Los gobernantes actuales quieren al mexicano ignorante, quieren al mexicano que tenga familias numerosas, y los quieren entretener a base de fútbol y a base de telenovelas o contenidos televisivos de muy bajo nivel. Perdónenme los que no les gusta el fútbol, los que les gusta el fútbol. Yo creo que el fútbol mexicano al menos es de muy muy bajito nivel, y yo no pierdo mi tiempo viendo fútbol de bajito nivel. A mí me gustan otros deportes y me gusta el fútbol, pero siempre y cuando sea de mejor calidad. No quiero meterme en una discusión deportiva porque ya me ha pasado en algunas oportunidades. Y bueno, también hay que promover entonces mejores programas sociales. Se tiene que trabajar mucho también en la limpieza de la ciudad. Hay naciones que han mejorado mucho a base de limpiar su ciudad, y México no puede ser la excepción. Ya hablé mucho en contra del gobierno, pero ahora quiero hablar también del lado de la ciudadanía. La ciudadanía le exige todo a papá gobierno, pero la ciudadanía no respeta, no hay cultura vial, no hay cultura ecológica. La gente tira la basura donde le viene en gana, y eso lo que está haciendo es que después vienen las inundaciones, y entonces sí, papá gobierno tiene la culpa de las inundaciones porque no desasolva, y papá gobierno tiene la culpa de los choques, y papá gobierno tiene la culpa de muchas cosas que no se logran precisamente por no respetar las leyes. Si México quiere salir de la pobreza, en primera hay que respetar las leyes. Se necesita un diferente sistema de justicia, se necesitan nuevos programas sociales, y se necesita también, finalmente con esto me despido, se necesita pensar justamente en un plan a nivel político y a nivel de los próximos candidatos presidenciales, no solo para el beneficio de una sola cosa. México es una nación muy grande, y me imagino que debe ser muy complicado el trabajar para garantizar el bienestar de una población tan enorme, pero creo que se puede lograr. Creo que si China lo consiguió, creo que se puede lograr. Se puede que México lo logre, y eso se va a conseguir en algún momento. Yo estoy esperanzado que en algún momento se consiga. No quiero perder el hilo de
de lo que estoy diciendo. Simplemente quiero regresar al tema de Porfirio Díaz, cuando la economía fue muy buena, cuando crecieron las exportaciones, pero ¿qué pasó con la individualidad del mexicano, con la economía individual del mexicano? La realidad es que no prosperó. Entonces, sí han habido presidentes buenos. La gente que piensa que Calderón fue el mejor presidente de México, bueno, pues yo la invitaría a hacer una reflexión bien grande. Yo creo que no hay político que pueda rescatar a México. La realidad es que no hay político que pueda rescatar a México. Los únicos que pueden rescatar a México son los mismos mexicanos, desde las familias, desde los hijos, bajarle a la cantidad de los hijos, aumentar el tema escolaridad. Parafraseando a Rubén Blades, estudiar, trabajar y ser gente primero, y creo que eso es lo que va a rescatar a México y es lo que lo va a sacar de la pobreza. La cultura, señoras, señores, la cultura le falta a México: cultura ecológica, cultura vial, cultura financiera, cultura familiar. Si México logra crecer en cultura familiar, no va a importar, en cultura en general, perdón, no va a importar quién esté en el poder. No importa que esté el burro de Peña Nieto, o no importa que esté el próximo candidato, no importa que esté Del Mazo, que se robó las elecciones en el Estado de México, o no importa que llegue otro. Ahí el mexicano va a demostrar con su intelecto, con su cultura, con su preparación, que esos candidatos no sirven absolutamente para nada y que la ciudadanía puede hacer gran parte de la diferencia. Hay cosas que no podemos manejar, la ciudadanía no puede manejar, hay cosas que le corresponden sin duda alguna al Estado, pero lo que le corresponde al mexicano tiene que cumplir cabalmente con eso, y es triste ver que día con día pasa algo y no se respetan las reglas de este país, en parte también porque papá gobierno no pone el ejemplo. Entonces los ciudadanos pues dicen, bueno, si papá gobierno no pone el ejemplo, entonces yo por qué voy a respetar las leyes. Pero si nos mantenemos pensando así, pues este país está condenado a ser un país pobre y un país de tercer mundo de manera perpetua. Se despide de ustedes Víctor Manuel Ávila. Me he alargado un poquito, pero bueno, les deseo que tengan un excelente cierre de cuatrimestre. Y ahí estamos en contacto. Éxito, compañeros, y saludos al profesor.